Dios les bendiga. Hoy traigo como tema de los sentimientos a la fe. Vamos a hacer una oración para empezar esta enseñanza. Padre bendito, te doy gracias por este tiempo. Te pido, Padre, en nombre de Cristo Jesús, Señor, pongas en mis labios las palabras correctas y entendibles, Padre, para todo aquel, Padre, que escuche, Padre, esta enseñanza, Padre. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Padre, y no yo, Padre. Te pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que pongas corazones dispuestos, Dios. Quites toda distracción y todo estorbo, Padre, para poder contemplar, escuchar y obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar en el libro de Jeremías 17:9, que nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón es muy engañoso, hermanos. Debemos de tener en cuenta que fácilmente podemos confundirnos en diversas situaciones, en este caso los sentimientos. Como sabemos, los sentimientos nacen del corazón. Depende cómo esté tu corazón, depende cómo andas de sentimientos. Hay sentimientos malos, hay sentimientos buenos. Entonces es de lo que vamos a estar hablando. Cómo pasar más que nada de los sentimientos malos a los buenos. Sí, tener contentamiento, más que nada. Entonces, empecemos. Los sentimientos son emociones o sensaciones internas que experimentamos en diversas situaciones. Existen sentimientos negativos y positivos. Algunos positivos podrían ser alegría, amor, gratitud, y los negativos serían tristeza, miedo, odio, envidia y orgullo. Los sentimientos negativos son los que nos alejan de Dios y nos pueden llevar incluso hasta la depresión, que es un sentimiento todavía más profundo, es algo todavía más pesado que después iremos viendo. Ahora, ¿cómo pasar de los sentimientos negativos a los sentimientos positivos? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos sentimientos. Es lo que tenemos que aprender a reconocer, que tenemos sentimientos tanto positivos o negativos. Los positivos, por lo regular, es muy fácil reconocerlos. Estoy alegre, que me siento bien, que estoy feliz. Pero los tristes nunca los quieres reconocer. Cuando te preguntan, te miro mal, ¿cómo estás? Tú, sí, estoy bien, me siento bien, pero en realidad por dentro estás mal. Entonces, para que pueda haber un cambio, primero necesitamos reconocer que tenemos esos sentimientos negativos y que solo Dios puede ayudarnos a pasar de los sentimientos negativos a los positivos. Continúo. En Salmo 42:11 nos dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Con este salmo, David nos está diciendo que su alma estaba abatida. Él no quería estar abatido, por eso dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? O sea, se estaba quejando con su alma porque él no quería estar triste, él no quería estar en esa tribulación por la que él estaba pasando. Y nos dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Entonces, él aún así como estaba, él le alababa. Aunque no quería, aunque su corazón no estaba dispuesto, aunque su corazón estaba triste, él como quiera le alababa y le adoraba. Porque él reconocía que Dios es el único que podía sacarlo de esos sentimientos que él tenía. Espera en Dios quiere decir confiar en Dios. Eso quiere decir confiar en Dios. En 2 Corintios 4:17 nos dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las tribulaciones, hermanos, son momentáneas. Los sentimientos negativos son momentáneos, pasan rápido, pero no quiere decir que la raíz no se haya ido. Muchas veces nos quedamos con alguna raíz o con algo bien pequeñito, pero ahí lo tenemos. Por ejemplo, la falta de perdón, el odio o envidia. La envidia es muy importante, hermanos, es un sentimiento muy negativo, ya que muchas veces deseamos tener lo que otro tiene, pero nuestro exterior dice: no, yo quiero que le vaya bien. Y sí, si quieres que le vaya bien, pero también quieres que te vaya bien a ti, y como no te va bien, ahí surge el por qué Dios, por qué a ellos les va muy bien y a mí no me va bien, que yo estoy en tu camino, que yo soy obediente a tu palabra y todas estas cosas que ya no las sabemos, ¿verdad? Entonces nos dice: la prueba por la que estamos pasando produce paciencia. Todas estas tribulaciones nosotros debemos de ser pacientes para poder pasar de lo negativo a lo positivo. Es difícil, sí, pero hay que ser paciente. Nos dice en Santiago 1:2-4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
Las pruebas nos producen paciencia. Podemos estar atribulados, podemos estar con pensamientos negativos cuando nos encontramos en alguna situación o circunstancia, pero todo esto nos va a producir paciencia. Nos produce paciencia si sabemos esperar en Dios. Pero si estamos con nuestro enojo hasta que se pase solo, eso no nos produce paciencia, sino que ahí perdimos la prueba. Y pasa tiempo y viene otra vez el enojo y nos volvemos a enojar igual o peor y cada vez peor. Y como si fuera poco, el enemigo sabe que te estás enojando y el enemigo te ataca con la misma bala, te dispara. Con esa bala que te hirió, te vuelve a disparar con esa misma, porque sabe que te estás enojando. Y conforme tú no pasas esa prueba, pues cada vez te enojas más y más hasta que llega un momento en que explotas. Entonces, las pruebas se vencen alabando a Dios, no enfocándonos en nuestro propio enojo. Es decir, esperar en Dios llenándonos de Dios. En vez de llenar nuestra mente de sentimientos negativos. Tenemos que esperar en Dios y llenarnos de Dios. ¿Es difícil? Sí, claro que es difícil, pero no es imposible. Dios nos da esa salida. Cuando estemos frustrados o atribulados o que hayamos pecado, que hayamos cometido algún error, como quiera ir a alabar a Dios, al templo donde te congregas. Ahí es donde debes de ir a alabar a Dios, no importa por lo que estés pasando. Tienes que ir con el corazón triste, afligido, y Dios te va a consolar ahí. Ahí es donde vas a pasar tu prueba, pero no te puedes quedar deprimido en tu casa esperando a que la prueba pase sola. No, la prueba no pasa sola, tú tienes que provocar que pase. ¿Y cómo? Teniendo contentamiento. Mientras estés en una situación que te provoca sentimientos negativos, esfuérzate para llenarte de Dios y de pensamientos positivos. Si te llenas de Dios o de pensamientos positivos, Dios te limpia desde adentro. Porque no nada más se trata de que un pensamiento negativo, por ejemplo, el odio o la falta de perdón, no nada más se trata de decir, está bien, ya lo perdoné, pero adentro tienes algo todavía que te falta perdonar o orgullo que no te deja acercarte a esa persona y decirle te perdono. O cuando alguien que te hizo daño viene y ¿sabes qué? Perdóname porque te hice daño y tú le dices, sí, está bien, te perdono, pero por dentro hay algo, una raíz de enojo, de amargura. Entonces, cuando tú te llenas de Dios, Dios te limpia desde adentro, que es lo que queremos, y eso genera paz interior. De hecho, de ahí vienen los dones, los frutos, del Espíritu, los 9 frutos del Espíritu, de vencer las cosas negativas. Cuando tú vences las cosas negativas, vienen las cosas positivas, que son las que nosotros estamos buscando. Pensamientos positivos, más que nada, porque nuestra batalla está en la mente, y la mente debe de estar llena de pensamientos positivos. Pensamientos que agradan a Dios, sin imágenes, sin momentos del pasado, sin rencores pasados, sin lo que hayas vivido. Dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y Cristo empieza primero en tu mente, primero en tu corazón y luego en tu mente y luego te cambia por completo. Dice, hay un ejemplo de Pedro y Silas que ahorita se los voy a dar, pero a lo mejor muchos pueden decir, hermano, pero es que tú no sabes por lo que yo estoy pasando, tú no sabes las heridas que yo tengo, tú no sabes lo que me hicieron, tú no sabes, para ti a lo mejor es fácil porque tú no has pasado por esta situación en la que yo estoy pasando. Nadie en este planeta está pasando ni ha pasado por la situación por la que yo estoy pasando, y pueden venir a exagerar, pero hay personas que sí han pasado por situaciones que son realmente difíciles, ¿verdad? Y está el ejemplo de Pablo y Silas. Pablo y Silas estuvieron muchas veces en prisión y muchas veces vivieron cosas sorprendentes, sobrenaturales, cosas que difícilmente se te imaginan a ti que ocurrieron, ¿verdad? O sea, cosas sorprendentes que uno batalla para creerlas, pero de eso se trata de la fe, de creer sin ver. Entonces, ellos pasaron por muchas situaciones, pero también pasaron por tribulaciones, pasaron por desespero, por abandono, pasaron por muchas pruebas y ellos supieron manejar esas pruebas. La clave está en el contentamiento, hermanos, aprender a estar contentos. En Hechos 16, 25 al 26 nos dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pablo y Silas, a pesar de que estaban encerrados, alabaron a Dios, se llenaron de pensamientos positivos, se llenaron de cosas buenas. Ellos no se enojaron, no se frustraron, no le reclamaron a Dios que por qué me pasa esto, no, al contrario,
Dice que todos en la cárcel les oían. A ellos estuvieron evangelizando. Dice la palabra que cuando salieron de la cárcel, el carcelero se iba a matar y le dijeron, no te mates. Y el carcelero se puso de rodillas, se les hincó y les dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y así fue. Entonces Dios muchas veces te manda a una prisión con un propósito. Si Dios no te escucha en algún momento, es porque Dios te quiere enseñar algo. Ahorita más adelante les voy a compartir lo que Dios quería enseñarle a Pablo, porque hubo un tiempo en que Dios ya no le respondía, ya no le contestaba a Pablo, y ahorita lo vamos a ver. Pero hubo un tiempo donde todo se le vino encima a Pablo, y en Filipenses 1:7 nos lo indica, y Filipenses 1:12 al 14. En estos versículos nos hace referencia que Pablo escribió Filipenses cuando estuvo en prisión. Entonces, Filipenses es un libro muy poderoso, porque aquí es donde Pablo saca su corazón a flote, saca lo que trae dentro de su corazón en ese momento. Continuó. En Hechos 28:30 nos menciona que estuvo 2 años en prisión. Y en esos 2 años en prisión, Dios quería enseñarle algo. En prisión, como todos sabemos o nos imaginamos, la mente está llena de pensamientos negativos, de pensamientos de violencia, de rencor, de venganza. En una prisión, se llena tu mente de lo peor. Pablo estuvo 2 años ahí y nos lo dice en Hechos 28:30. Entonces, mi pregunta es, si Dios lo sacó de la cárcel, si Dios lo libró del veneno de una serpiente, si Dios lo libró de los romanos, si Dios lo utilizó, hizo muchos milagros, Cristo se le apareció y lo convirtió, o sea, si Él tenía un encuentro especial con Dios, ¿por qué Dios no lo liberó en 2 años? ¿Por qué Dios no le contestó en esos 2 años? ¿Pablo estuvo pidiendo su libertad? No sé. Pero de que estuvo cantando y alabando y adorando a Dios, eso sí lo estuvo haciendo. Eso sí estoy seguro. Pero 2 años, Dios ya lo había sacado a él de la cárcel. A Pedro también ya lo había sacado de la cárcel. Y ellos se la vivían en la cárcel. Se la vivían seguido en la cárcel. Entonces, había personas, hermanos de la misma comunidad cristiana de aquellos tiempos, pues les ayudaban, se mandaban cartas, pues tenían algún tipo de contacto por medio de algún mensajero o algo. Pero ya después de 2 años, Pablo notó que se empezaron a olvidar, se empezaron a alejar. Pues 2 años no es cualquier cosa, no cualquiera va y te visita 2 años, no cualquiera va y te manda comida durante 2 años. Entonces, él probablemente notó que todo esto fue disminuyendo. Y ahorita les voy a leer parte de la Biblia donde nos insinúa eso, ¿verdad? En Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí Pablo nos está diciendo que lo que tenemos que pensar es en todo lo bueno, de todos los sentimientos positivos. Él estaba en la cárcel, hermanos, y él se estaba llenando de todo lo bueno. Estuvo 2 años en la cárcel, tuvo que aprender a llenarse de lo bueno. Estar en un encierro no es cualquier cosa. Estar en la cárcel, estar en prisión, he escuchado testimonios de muchas personas que han estado en prisión y no es cualquier cosa. Entonces, llenarte de todas estas cosas positivas es porque Pablo estuvo luchando adentro por tener todo eso positivo. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Él nos dice que sigamos su ejemplo. Continúa en el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, dice, de que por fin habéis revivido el cuidado de mí. ¿Qué quiere decir? Que se habían olvidado de él. Un tiempo se olvidaron de él. Entonces, Pablo, al ya no recibir cartas, imagínense cómo se sintió de frustrado, qué estará pasando ahí en el exterior. Entonces Pablo empezó a mandar cartas, ¿qué está pasando, verdad? ¿Por qué me han dejado aquí en este lugar? Continúo leyendo porque esta es una parte que está muy interesante. Dice, de gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. O sea, Pablo aquí manejó la situación, la manejó de una manera muy peculiar. Dice, yo sé que ustedes querían, pero no podían, pero hasta crees, ¿verdad? Es lo que suele pasar cuando la gente cuando se desespera, ¿verdad? Dice, yo sé que ustedes querían, pero no podían.
lo está manejando de una situación para no hacerlo sentir mal. No les quiso decir, no, este tiempo que me abandonaron, no. Él quiso darles a entender, bueno, lo dijo de una manera de hacerlos, para no hacerlos sentir mal. ¿Por qué? Porque él ya su corazón ya no estaba herido, por eso no les reclamó. Lo dijo de la manera más amable y más cordial que él pudo. Entonces nos dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Le está diciendo, no es porque tenga escasez o no es porque me falten cosas aquí adentro, pues yo he aprendido a estar con o sin cosas. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que ya no le estaba ayudando como le ayudaban antes. Dice, no es porque tenga escasez, o sea, no es porque ustedes no me manden nada, no es porque ustedes se hayan olvidado de mí, no es porque ustedes me hayan dejado abandonado, ¿verdad? No es por eso. Aquí es lo que les está diciendo Pablo aquí, pero de una manera sutil. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea, aunque él tenía escasez, aprendió a contentarse. Y luego nos dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñando así para estar saciado. Perdón, aquí me equivoqué. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñando así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea, él nos está diciendo, yo estoy acostumbrado a tener y a no tener. No se preocupen por haberme dejado ahí en la cárcel. No se preocupen, yo ya vencí esos sentimientos. Yo ya vencí. Dice, por lo demás, hermanos míos, de todo lo verdadero, de todo lo honesto, de todo, es lo que les dijo Pablo. De todo esto hay que llenarnos para no herirnos nosotros mismos y que los demás no nos hieran. Nosotros somos maduros en Cristo. ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo? ¿Por qué? Porque se habían olvidado de él. Y muchas veces esto pasa mucho en la iglesia. Muchas veces porque el pastor no te saludó, ya te sientes herido, te sientes lastimado. Porque invitaron a los hermanos a un convivio y a ti no, te sientes herido, lastimado. Pero no, tu mentalidad no, tus pensamientos negativos se tienen que convertir en pensamientos positivos. Continúo. En el versículo 13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, todo lo que pasó en esos 2 años de prisión, todas esas pruebas que él tuvo, todos esos pensamientos negativos que se le vinieron, todo lo que él vivió, sufrió, la tristeza que él vivió a causa de sus hermanos en Cristo, para todo dio una simple respuesta: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias a Cristo se llenó de pensamientos positivos, gracias a Cristo se llenó del Espíritu Santo, de gozo, los dones, los frutos del Espíritu Santo ahí se hicieron más fuertes, ahí adentro de esa prisión. Continuó. En la despedida de esta carta la escribió, se lo repito, Pablo a los filipenses desde adentro de una prisión. Y luego se despide. Dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Dice, los hermanos que están... Ya tenía hermanos en Cristo adentro de prisión. O sea, adentro de su prisión, él estuvo predicando el Evangelio. Y adentro de prisión tenía hermanos en Cristo. O sea, había convertido a personas ahí adentro. Los enseñó ahí adentro a salir de sus prisiones, a salir de sus pensamientos negativos, a cambiar esos pensamientos negativos por pensamientos positivos. Él los estuvo enseñando, los estuvo guiando ahí adentro de su prisión. Muchas veces Dios no te contesta porque quiere enseñarte algo. En este caso a Pablo lo enseñó a contentarse. Y de paso Dios cumplió su propósito adentro de prisión. Adentro de prisión es donde hay muchas personas que tienen pensamientos negativos, entonces de alguna manera Dios manda a gente ahí adentro para que comparta el Evangelio, pero todos con un propósito. Y nos dice, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La casa de César era donde estaba resguardado Pablo. Estaba una cárcel, como bien lo sabemos en las escrituras nos menciona que de una cárcel donde lo querían matar, lo fueron y lo custodiaron, al parecer, en la casa de César, o sea, apartado. Lo tenían aparte, en un lugar, pero seguía siendo una prisión, ahí lo tenían bajo custodia. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Amén. Bueno, hermanos, pues este es más que nada, el mensaje se trata, pues más que nada de que cuando Dios no nos oye, porque Dios nos está enseñando algo. Y los sentimientos, nosotros no podemos vivir por sentimientos, nosotros debemos de vivir por fe, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
Entonces, hermanos, si nosotros queremos ver un cambio en nuestras vidas, necesitamos vencer nuestros pensamientos, sobre todo esos pensamientos negativos, borrarlos de inmediato. Nos es difícil, sí, nos es difícil, pero aún así alaba a Dios, aún así pon alabanzas, aún así canta, aún así aplaude, aún así asiste a la iglesia, sé obediente, no reniegues, guarda tu boca. Nadie debe saber lo que traes adentro. Solamente tus pastores y Cristo son los que deben de saber lo que traes adentro. Sácalo todo a la luz para que puedas ser libre, para que Cristo pueda hacer la obra en ti, para que Cristo pueda darte una guía y pueda haber un cambio en tu vida. Yo bendigo tu vida desde aquí, desde donde estoy. Les mando un saludo. Muchas gracias. Vamos a despedir este tiempo con una oración. Padre bendito, te doy gracias por este tiempo. Te pido, Padre, que esta palabra, Dios, haya sido de bendición para muchas personas, Padre, y que todos podamos aprender a contentarnos. Que todos podamos aprender, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, a que si tú guardas silencio es porque estás cumpliendo un propósito y quieres mostrarnos algo, Dios. Ayúdanos a ser pacientes con las pruebas, con las tribulaciones con las que estemos pasando, Dios. Alabado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Nos vemos.